Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia el resto del país a través de Somos por Flow. En esta oportunidad, quien habla en el primer bloque es Carlos Palota, que es un vecino inquieto por el pasado y también el futuro de nuestro distrito. En este caso en particular habla sobre el puente colgante que el día domingo acaba de cumplir nada menos que 95 años desde que se habilitó, y también se refiere a otro hito que tiene que ver con el naufragio del buque Monte Pasubio. Hay un sector de Quequén que efectivamente lleva ese nombre y hay una hélice que está precisamente en la playa quequenense. Hay un espacio gastronómico que lleva ese nombre. Esa hélice perteneció a aquel buque encallado en Quequén. Sobre esos temas nos habla con pasión, como siempre, Carlos Palota. La idea surgió de comenzar a hacer algo lindo, que sea convocante para el centenario, que falta 5 años, que en términos de días parece mucho, pero en términos de organizar pronto una cosa de esta, pasa muy rápido. Estuvieron en el Consejo Deliberante, ahí te vi junto a Fernando Tripiana, Ariel González. Ustedes representan a un grupo. ¿Quiénes son? Nosotros en este momento somos un grupo de vecinos autoconvocados. Como te dije recién, estamos trabajando por diversos temas que atañen a la sociedad, de interés general, un grupo de amigos, podríamos decir. Y sí, presentamos una nota al Consejo Deliberante, directamente a la presidencia del Consejo, con el fin de empezar a organizar todo esto y ver si desde el Consejo Deliberante se le puede ir dando un marco legal a la organización de una gran fiesta, un gran evento que incluye varias cosas lindas para que queden como legado para la comunidad y que hagan a la magnitud de lo que significa el puente colgante. Claro. Puente que se inauguró en 1929. La obra comienza en 1925 y finaliza en 1927. Y en 1929, si bien en 1927 ya comenzó a haber tránsito sobre el puente, no estaban terminadas el final de obra, claro. Y en el 1929 se habilita definitivamente con un acto muy importante para esa época, con la inauguración oficial. El puente colgante que nosotros tenemos acá es un puente que te diría, no te digo que es el único, porque hay 5 puentes en el mundo, pero es único desde el punto de vista que fue diseñado por un grupo de ingenieros argentinos, a cargo del ingeniero Pascual Palazzo. En el año 1924 comienza el proyecto, y fue construido en Francia. A partir de nuestro puente colgante, después se construyen 4 puentes más en Estados Unidos. Son los únicos 4 en el mundo que son de características casi idénticas. Puentes colgantes hay muchísimos, sí, pero de estas características son los únicos. Puente que ha resistido los embates, ¿no? Porque recordemos varios fenómenos climáticos, entre ellos la inundación de 1980 que arrasó con los demás, y el puente colgante se mantuvo. Quedó ahí, temblequeó un poco, pero quedó incólume, ¿no? El puente colgante que nosotros tenemos, sí, realmente es una obra de arte de la ingeniería. Tiene unas características que te diría son dignas de destacar, las características que tiene el puente, y lo hace muy fuerte. De hecho, en los años 20, 30, cuando el puente se construyó, en un momento estuvo considerado como el puente más robusto del mundo. En ese momento era la estructura más robusta del mundo. Había puentes más grandes, lo que pasa es que se conjugaban con el puente colgante ciertas características que lo hacían que era muy robusto, muy sobredimensionado para la estructura que tenía. Y bueno, la inundación del 80 demostró que sí, que 80 y pico de años después el puente siguió resistiendo como el primer día. Exacto. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ha cambiado de color por allí, porque tuvo que ver con medidas a nivel internacional que tienen que ver con los puentes. Si bien en su momento hubo algunas suspicacias políticas. Sí, porque hubo una coincidencia. Hubo una coincidencia con un color político que estaba gobernando en ese momento. Claro, exactamente. Pero lo real y concreto es que sí, hay una normativa internacional que hace al color de los puentes y este tipo de estructuras
Justamente es un color que está considerado que en épocas de neblinas y con baja visibilidad, es de muy fácil visibilización desde el aire. Bueno, el color lleva, si bien tiene una característica técnica el color, vulgarmente se lo conoce como Golden Gate, el naranja Golden Gate. Justamente porque fue en el primer puente donde se implementó esa norma. Y bueno, el puente está pintado de color naranja Golden Gate. Es cierto que hubo un reacondicionamiento, algunos hablan de reinauguración, porque es mucho. Sí, en realidad con el tema, un reacondicionamiento en 2020. con el tema del reacondicionamiento del puente 2011, tuvo 2 o 3 reinauguraciones. 2000, sí, 2011. Sí, tuvo 2 o 3 reinauguraciones el puente. Según el gobernante del momento, le cambiaba un poquito algo al puente y lo reinauguraban, ¿no? En el 2006 hubo una obra que puso en valor parte del puente y se recuperó una vieja placa perdida, y ahí se dijo que había una reinauguración. Claro. Posterior a eso, después, anterior a eso, en los años 90, hubo una puesta en valor del puente también, que se lo pintó y se lo iluminó, y también se dijo que había una reinauguración. Y después, en el 2011, lo concreto es que la gran reinauguración que el puente tiene es en el año 2011. Claro. En esa época, el puente estuvo cerrado durante 2 años. 2 años, sí. Se le cambió totalmente la calzada. Es la única reforma que tiene el puente después de haber sido construido. La única reforma que tiene el puente grande y sustancial es que se le cambió la calzada, se le modernizó porque el puente tenía una calzada angosta. Sí, porque eran vehículos muy angostos cuando se construyó, ¿no? Y estaba pensada para vehículos de muy poco porte, y eso se modernizó. Claro. Y se le hizo, que originalmente estaba en los planes, pero nunca se había construido porque se decía en aquellos años que posiblemente podría llegar a cambiar la resistencia del puente, la calzada exterior. Bueno, sí. Lo cierto es que en el 2011 se hizo la calzada exterior con una pasarela. Y ahí se reinauguró el puente. Y apuntando ya al centenario, ¿qué es lo que tienen algo proyectado para que se haga, que se lleve a cabo? Sí, nosotros tenemos que destacar un tema que no es menor y que la gente lo tiene que saber, que el puente es un monumento histórico nacional. Sí. El único monumento histórico nacional que tenemos en Necochea y el segundo del distrito. El otro monumento histórico nacional que todavía está sin la resolución final por una cuestión técnica es el faro. Los faros al cumplir 100 años se convierten en faros históricos. Nosotros tenemos justamente el proyecto, que es lo que se presentó ante el Consejo Deliberante, es tratar de hermosear la zona, de crear un paseo, de crear un espacio de esparcimiento y de crear un espacio que sea justamente que una las dos riberas. Bien. Hacer un mirador del lado de Necochea, en la bajada de la avenida 42, en continuidad con lo que es el Colegio Industrial y Vialidad, hacer un mirador con un pequeño embarcadero. Bien. Después hacer un camino ribereño que una, lo voy a nombrar para que se entienda, desde el Club Náutico hasta el Necopesca, sí, todo por la ribera, sí, y crear un espacio posiblemente gastronómico o de esparcimiento en los terrenos que están enfrente de la terminal. Ese es nuestro proyecto, nuestro anhelo. Y después hacer algo similar del lado de Quequén. Y donde está el puente inconcluso, el puente caído, que le llaman muchos, en la bajada de Gil. Sí. Ahí hacer, aprovechando los dos pilotes que están desde el año 1914, que están abandonados ahí, sí, hacer un puente peatonal entre el que está del lado de Quequén y el que está en el medio del río, y hacer un mirador. Con esto nosotros lo que hacemos es tener una vista directa hacia el puente colgante, la foto del puente colgante, claro, lo mismo que se haría del lado del Necopesca. Y bueno, y con eso crear un paseo, y que es lo que nosotros justamente pedimos al Consejo Deliberante, que se denomine Paseo Doctor Favaloro. Básicamente nosotros queremos que el puente se ponga en valor otra vez, si bien está bien el puente, pero sabemos que le falta un poco de mantenimiento, le falta la iluminación es muy inestable, sí, tiene un sistema de iluminación muy lindo, muy moderno el puente, pero es inestable, sí, hay días que no anda, y también tenemos una idea de darle una iluminación para días de fiesta, por el lado exterior del puente, bien, cosa de que le dé un marco diferente. Tenemos que entender
que el puente colgante es el hito de la ciudad. Sí. Es el hito de la ciudad. Entonces, queremos que sea nuestro orgullo y mantenerlo como tal. El barco había sido construido en un astillero del Reino Unido en el año 1924. Curiosamente, el día de la botadura de Old Glory fue filmado, preservando su nacimiento para la posteridad. Tan solo un año después, es vendido a una empresa italiana y rebautizado con el nombre de Monte Pasubio. En la mañana del día 30 de marzo de 1924, el barco estaba en el puerto de Buenos Aires cuando es enviado al puerto de Bahía Blanca a cargar cereal para ser llevado a Europa. Era un barco muy moderno, había sido construido con la última tecnología de la época y tenía una poderosa turbina que le permitía navegar mucho más rápido que otros barcos. Durante el día 31, estando a la altura de Lobería, el viento se convierte en un huracán que los obliga a fondear la nave. Toda la tripulación realiza un esfuerzo muy grande para tratar de que la nave no sea arrastrada por el viento. Finalmente, a las 2 de la madrugada del día 1 de abril de 1924, el temporal le gana la pulseada al Monte Pasubio y el mismo es arrastrado hasta la costa hasta quedar encallado. Unos minutos después, en el paraje conocido como Punta Negra, queda también encallado para siempre el buque Westbury. Durante las primeras luces de la mañana, toda la tripulación se da cuenta de lo cerca que habían quedado de la boca del puerto Quequén. Tenían la escollera a la vista y el faro estaba prácticamente en línea con el buque. La tripulación puede bajar en su totalidad, todos a salvo, y son acobijados por los vecinos de la zona. Debido a la forma en que el barco había quedado encallado en la playa, la empresa armadora y el seguro deciden que el mismo es irrecuperable y es vendido a una empresa de desguace. Su destino trágico bajo el nombre de Monte Pasubio confirma el antiguo mito marino que advierte sobre cambiar el nombre de los barcos. Una superstición que parece haberse hecho realidad en este caso y en el del Westbury, que cuando fue votado había recibido el nombre de Montevideo. La playa de Quequén quedó para siempre con la cicatriz del accidente y hasta nuestros días se puede observar la enorme hélice enterrada en la playa y parte de su quilla y proa que afloran durante la bajamar. Lo que en un momento fue una desgracia, hoy es un símbolo de Quequén. Hoy la playa Monte Pasubio y el sitio a la hélice son un lugar único en la costa atlántica donde bañistas disfrutan cada verano de ellas. El Monte Pasubio sigue dando la vuelta al mundo, pero ya no en los mares. Hoy lo hace a través de las miles de fotos, videos y recuerdos que se lleva cada turista que pasa por estas playas. Vimos en un video que me gustó mucho y tiene que ver con algo histórico. Acá hubo naufragios de varaduras, que esto bien Nicasio Díaz Llano se ha encargado de reflejarlo a través de su obra pictórica y también a través de textos. Pero en este caso se trata de uno en particular que es el Monte Pasubio. El Monte Pasubio. Exactamente. ¿Qué podés decir respecto de este buque que encalló allí donde hoy precisamente el lugar, hay un espacio que se llama turístico, que se llama así, de esa manera, que antes era con B corta, ahora con B larga, sí. todo junto, Monte Pasubio, separado. Lo que pasa que Monte Pasubio es una palabra compuesta que hace referencia a una montaña de Italia, el Monte Pasubio. Claro. Ese es el nombre. Y sí, tenemos, hablando de íconos y de hitos, si hay un ícono y un hito en Quequén, es el Monte Pasubio. Y hay un lugar complejo gastronómico que se llama La Hélice. La Hélice. Y esa hélice... Es justamente ese es el hito. Claro. El hito que quedó en la historia es la hélice que está en ese lugar. Que era la hélice del buque. Exacto. El buque Monte Pasubio. Exacto. El buque Monte Pasubio tiene una historia muy linda. También, hace 2 meses se cumplió el centenario, en el año 1924. El Monte Pasubio era un barco... Nosotros, de la misma forma que el puente colgante, las guerras siempre traen adelantos tecnológicos que, si bien son feos y malos desde el punto de vista bélico, a veces son buenos para los adelantos. Los usos posteriores. Los usos posteriores. La Primera Guerra Mundial trajo consigo un adelanto muy grande en la industria naval. Entonces, en esos años se empezaron a construir barcos muy superiores a lo que había hasta la fecha.
El Monte Pasubio justamente fue construido en Inglaterra en el año 1920 con una tecnología muy avanzada para la época. El barco Monte Pasubio tenía turbinas de vapor que en esa época eran muy, muy modernas, era la última tecnología que había. Y por esas cosas de la vida nació como World Glory, el barco Monte Pasubio. Fue vendido prácticamente al año de su creación a una empresa italiana, y esta empresa italiana le cambia el nombre y le pone el nombre de Monte Pasubio. Bueno, ahí en el video se hace mención, ¿no?, al hecho de lo negativo que, que puede haberle tener. cambiado el nombre. Y justamente el Monte Pasubio en particular tiene, valga la redundancia, tiene una particularidad. Fue filmada su botadura. Fue filmada, ¿no? Lo cual no era común. No era para nada común en esa época. Bueno, el Monte Pasubio está el video. Eso dura aproximadamente 15 segundos, 20 segundos. Está la botadura del World Glory. Bueno, por esas cosas de la vida, el barco en el año 1924 es despachado hacia nuestro país, hacia la Argentina, a buscar un cargamento de cereal que iba a ser embarcado en Bahía Blanca. Bien. Como todo paso en nuestro país, el puerto de Buenos Aires es el primer puerto de destino, y el barco hace de ahí un viaje hasta Bahía Blanca. En ese viaje hasta Bahía Blanca, que arranca el 30 de marzo, arranca desde Buenos Aires y con destino para llegar el día 4 o 5 de abril a Bahía Blanca, arranca en un día de hermosa navegación por el Río de la Plata, pero ya cuando el barco se enfila en la parte del Océano Atlántico, como dice en la bitácora que fue recuperada, dice, los tomó una galerna. Una galerna es un viento similar a los que serían nuestras sudestadas, sí, pero de Europa, claro, del Mediterráneo. Bueno, ellos vinieron viajando con Mar Bravo durante todo el día, 2 días estuvieron navegando, y cuando llegan a la altura de Lobería, más o menos, ahí ya el viento se convierte en un temporal, se convierte en un gran temporal. El capitán Gaetano Maresca decide fondear la nave, pero se da cuenta enseguida. Ellos venían haciendo navegación costera. La navegación costera, justamente, como les habían informado, también que es un dato anecdótico, en esa época no existía la radio todavía, era todo por telégrafo. Les habían informado que había mar de fondo adentro, entonces venían haciendo navegación costera, prácticamente a unas 2 o 3 millas de la costa, tal vez un poquito más. Fondean el barco y se dan cuenta de que no iba a servir fondear el barco. Entonces indica el capitán que empiecen a capear el temporal. Levantan anclas y empiezan a navegar viento en contra. Capear el temporal es navegar viento en contra. Bueno, el viento los supera, los arrastra hacia la costa. Por telégrafo ellos avisan de su situación y despachan 2 buques de la Armada desde Bahía Blanca en su ayuda, porque a su vez también había otro barco que se pone en alerta, se pone en pedido de auxilio, que es el Westbury, sí, que estaba unos 10-12 kilómetros más al sur todavía. Bueno, la cuestión es que los barcos de Bahía Blanca se tienen que volver porque el temporal, si no, los iba a hacer sucumbir a ellos. A ellos también, claro. Y bueno, siendo aproximadamente las 2 de la mañana del día 1 de abril, el barco finalmente es derrotado por el temporal y va a dar a la costa. ¿En la costa de Quequén? En la costa de Quequén. ¿Y el Westbury? Y el Westbury en Punta Negra. Que tiene otra particularidad del Westbury. También le habían cambiado el nombre. El Westbury se llamaba Montevideo en el momento de botarlo. Claro, por eso daba mala suerte. Daba mala suerte. Hay una vieja leyenda naval que dice que cambiarle el nombre a los barcos trae mala suerte. Bueno, estos 2 casos lo evidencian. Lo confirma totalmente. Lo confirma totalmente. Carlos, muchísimas gracias. En otro momento vamos a hablar sobre el eslabón perdido, que es otra cuestión que también nos interesa, que seguramente en algún momento vas a tener novedades. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por convocarnos. Hacemos la primera pausa, ya volvemos con más invitados. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last itch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Continúan las promociones aquí en la nueva YPF de Quequén, que está ubicada en la avenida 554 y calle 515. En este caso se trata de la app
Si no tenés la misma, podés bajarla en muy poquitos segundos. Si contás con ella, hay descuentos, si tenés dinero en cuenta, del 15% los días lunes, miércoles y viernes, y si contás con la app y tenés asociada tu tarjeta de débito o de crédito, el descuento es del 10% los días martes. Estas dos promociones están vigentes. Reiteramos aquí en la nueva YPF de Quequén de 554 y 515. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima.
La denominada tasa portuaria sigue siendo tema de debate en Necochea a partir de 2 pronunciamientos de la justicia. Uno de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que determinó que ese gravamen que se pretendió cobrar entre el año 2016 y 2017 en Necochea no es inconstitucional. Y digo que se pretendió cobrar porque solamente una de todas las empresas fue la que hizo un pago oportunamente. El resto lo judicializó al tema y efectivamente en ese sentido hubo otro pronunciamiento de la justicia, que es el de la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo de Mar del Plata, que determinó que tenía razón en reclamarlo la municipalidad de Necochea. Seguramente esto será apelado y seguirá siendo este motivo de discusión. Lo cierto es que antes de que esto sucediera, ya desde el peronismo lugareño se venía alentando nuevamente que se reimplante una tasa o gravamen para tratar de reparar y mejorar los accesos y las calles de Necochea Quequén, que se ven afectadas por el tránsito pesado de los camiones. En las últimas horas ha habido un giro, ya se deja de denominar tasa portuaria. De hecho, Julián Christiansen, que es el concejal que promovió de alguna manera que este tema se reinstale en Necochea, señala que es una denominación mediática esto de tasa portuaria. En realidad es algo que se pretende cobrar de otra manera. Y en ese sentido se está hablando sobre la posibilidad de un fondo fiduciario. Lo cierto es que nosotros la consultamos sobre este tema a la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jimena López. Lo hicimos en el marco de la presencia de esta funcionaria provincial en este lugar, porque aquí, promovido por el ente portuario, se llevó a cabo un programa de espectáculos en el marco de estas vacaciones de invierno entre el Consorcio Portuario y lo que es el Centro Cultural en sí. Me preguntan a mí de una tasa que es municipal igual, a mí me llama bastante la atención eso. Es una tasa que es de cobro municipal, creo que la justicia igualmente falta una instancia todavía más. Me parece que hay que escuchar toda la cadena. Yo, una de las posiciones que tengo es que me parece que se debería tratar de no afectar al productor, porque todo lo que sea una implicancia en la movilidad de los precios o algo que tenga que pagar la exportación, automáticamente ese valor lo transfiere al productor, debilitando su posición en la cadena. Me parece que hay que armar una mesa de diálogo como la que propusieron las entidades productoras en el municipio, teniendo en claro que hay una realidad, hay un efecto que se genera por la actividad productiva que está sobre nuestras calles, sobre todo sobre los accesos al puerto, pero me parece que es una definición que tiene que ser netamente del Ejecutivo de este momento, más allá que la idea se escribió y se presentó en el 2017 cuando yo estaba en el gobierno con una finalidad específica que tenía que ver con una tasa vial para mantenimientos de caminos, no con que el dinero fuera a rentas generales, lo cual desvirtúa el objeto de esa tasa. Yo creo que el que tiene que hablar de esto es el Poder Ejecutivo. Y precisamente hiciste alusión a un párrafo de esa nota que le entregaron al presidente del Consejo Deliberante y al intendente, donde distintos sectores de la cadena agroexportadora proponían precisamente un encuentro e incluían en el mismo no solamente el Ejecutivo, sino también al puerto. Sí, es algo que, a ver, si bien no lo hablamos, salimos los dos sectores con la misma posición en esto de poder generar canales de diálogo en cómo se va a armar esta tasa, si es que se va a armar, que tener en claro que la idea no es afectar a una parte de la cadena, porque siempre que se modifican algunos precios, el costo de ese precio pasa directamente al valor de venta del productor y el que se ve en algún punto afectado es el productor. Y a mí me parece que eso hay que dialogarlo para tener en claro todo el ecosistema y que justamente se entienda que es para mejoramiento de caminos, no es ni para rentas generales, que tiene que ver con un mantenimiento. Habrá que buscarle por ahí alguna forma específica de un fideicomiso afectado, habrá que ver cómo lo maneja. Yo creo que yo no soy ejecutivo en este momento y la voz cantante, al menos en esto, la tiene que llevar el intendente. Acerca de la denominada tasa portuaria, consultamos también al presidente del Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, Mauricio Díaz. Lo que creemos que viene a complicar mucho la actividad productiva del Interland de Puerto Quequén, la hace muy compleja y además de agregarle un costo que en definitiva siempre es trasladado al sector productivo o al productor agropecuario.
Esto viene de larga data, pues esto, bueno, como se sabe, está originado del 2015, cuando salió la ordenanza que justificaba la tasa esta. Ahora con el fallo de la Cámara, aparentemente abre las puertas a que nuevamente sea propuesta esta tasa, y ahí es donde tenemos un poco de miedo, porque está claro que por ahí los recursos del Estado nacional, provincial, municipal pueden ser hoy escasos. Pero por ahí, bueno, el agregar una tasa más, un impuesto más al sector productivo, hoy es complejo. Venimos de varios años con complicaciones que tienen que ver con lo productivo. Hace 2 años un fracaso grande en la cosecha de soja. Este año hubo problemas con la chicharrita en el maíz en el norte, muy grandes, pérdidas enormes. Nosotros tuvimos el año pasado pérdidas grandes con la cosecha fina por la helada. El sector productivo está... no complicado, ¿no? Pero ha tenido años bastante diversos. Y la presión que tiene con el tema de, bueno, las retenciones por un lado, hoy se le agrega el costo del impuesto país, que es del 17,5, o sea, el 17,5 más un 30% en la producción que le sacan, más todos los impuestos que pagan cada uno de los que vivimos en Argentina, realmente hace que la presión tributaria sea muy, muy alta. Y una tasa más realmente agrega una preocupación, porque no solamente por el costo de la tasa en sí misma, que hay que ver si se justifica o no, para el adecuado, no sé, la aplicación que pretenden darle del arreglo de calles y demás, sino que atenta también con la producción y el hinterland de Puerto Quequén en lo que sería afluencia de mercadería. Es un problema, creo, también para el consorcio, ¿no? Porque nosotros llegamos a exportar 7 millones de toneladas en Necochea, y todos los puertos del país han incrementado su producción o su exportación, pero porque el aumento de la producción es real en el mundo, ¿no? Lo que vemos en Necochea es que la producción la exportación se mantiene cuando la exportación aumenta, cuando la producción aumenta. Se mantiene y a veces, bueno, hasta baja, ¿no? Llegamos a exportar 7 millones de toneladas, pero estos años, de hecho, exportamos menos. Si la producción aumenta y exportamos menos, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Y sobre todo teniendo las ventajas competitivas que tenemos con un puerto, con las ventajas naturales que tiene Puerto Quequén. Tenemos el puerto más profundo del país, tenemos un acceso que son 10-15 minutos con remolcador, digamos. Tenemos ventajas que son muy grandes y tenemos un hinterland que es altamente productivo. Entonces es cuando uno dice, nosotros tenemos que ver bien lo que hacemos, porque Bahía Blanca, que es un puerto que tiene un hinterland con una zona productiva inferior inclusive a nosotros, ya nos ha sobrepasado en más de 3 millones de toneladas, exportan más de 10 ellos, solamente de grano, ¿no? Si bien tiene otras ventajas, ¿no? Porque tiene puerto petroquímico, tiene gas, tiene otras cosas, es un puerto que supo mantener el tren, nosotros no lo tenemos, o sea, tenemos pocas herramientas para competir. Y este tipo de cuestiones creo que atentan contra la productividad del puerto. A ver, por un lado, un gasto más que va a ser trasladado al productor agropecuario, independientemente que lo pague el exportador, sin duda que va a estar descontado el FOBIN. Es decir, el exportador va a descontar el flete, los gastos que tengan las terminales, y etcétera, etcétera, margen de rentabilidad y tasa portuaria, con lo cual eso va a estar deducido el precio. En consecuencia es un problema que generaría menos ingresos de mercadería a Necochea y en definitiva menos riqueza que vendría al puerto. Es menos plata que en la calle, es menos plata que le ingresa al gomero, al restaurante, al comercio, al kiosco, a todo el mundo, porque básicamente va a haber mercadería que no solamente va a generar menos ingresos al que la produce, sino que hay mercadería que ni siquiera va a venir a Puerto Quequén. Seguramente en lo que es del hinterland de Puerto Quequén, no sé, por ejemplo, la zona de Tres Arroyos, elegir venir por equidistancia a Quequén y Bahía Blanca, y sin duda que un productor va a preferir, sobre todo porque va a valer un mango más Bahía y porque por ahí la logística es más aceitada, y esa mercadería no viene más a Necochea. Te digo, como te puedo decir, Madariaga u otras zonas, ¿no? Pero creo que es un impuesto más que no sé ni si contribuye a largo plazo a mejorar la situación, más allá que se pueda arreglar una calle, sino creo que complica la producción y en definitiva
la economía de la zona nuestra y de nuestra ciudad. En la nota que le remiten al intendente Arturo Rojas, el conjunto de entidades no solamente expresan este rechazo a la tasa portuaria, sino que en el párrafo final se manifiestan dispuestos a mantener encuentros, a llegar a un tipo de acuerdo para que siga habiendo crecimiento y crezca también el puerto. Sí, creo que este tipo de situaciones se plantear ante el planteo que salió a la luz, digamos, de la posible restauración de esta tasa a partir del fallo que salió en la Cámara de Mar del Plata, abre las puertas a un nuevo impuesto que, sin duda que el municipio tiene la potestad, obviamente, de poner una tasa, y si la justicia le dice que es legal, la podrá poner. No sé si la forma es decir, anticipar en los medios que van a poner un impuesto nuevo, sin tal vez generar, un diálogo como para decir, ¿cómo se resuelve esto? Si el problema de las calles de Quequén o de los accesos al puerto son los asfaltos, pensemos en ver un acceso distinto al puerto para que los asfaltos no se rompan. Pensemos en el puerto para evitar que el fertilizante tenga que pasar por toda circunvalación y se destruya cada 5 años. Creo que hay alternativas para decir, busquemos herramientas que construyan, que sean más eficientes a futuro y no solamente un impuesto que lo único que haga es, aumentar los costos y no tocar la eficiencia o la eficacia de lo que se puede hacer. Creo que hay cosas más constructivas, digamos, ¿no? El dictamen de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Mar del Plata establece que efectivamente se haga el pago por los años 2016 y 2017. ¿Ustedes van a plantear algún recurso al respecto? ¿Van a apelar la medida? Sí, el recurso, digamos, el planteo que se hizo a la justicia lo hacen los exportadores, no son los otros integrantes de la cadena, porque es el exportador en definitiva el que paga esa tasa. El problema es que la descuenta del resto de la cadena, o sea, el exportador va a pagar algo descontándolo de lo que la economía real después no va a recibir. Hasta donde sé, la exportación hasta donde tengo entendido, va a ir a más arriba, y creo que va a la Cámara a la Corte Suprema de la provincia. Legalmente desconozco muy bien en lo legal, no soy abogado, pero creo que la instancia siguiente es la provincia, y después no sé, será la Corte Suprema. O sea, estos procesos no son cortos, no son productivos. Porque esto todo lo que hace es letargar las dudas. Yo te lo planteo sencillo: si Necochea necesita crecer, necesita seguir, exportar más, generar más riqueza. Para alguien que plantee, por ejemplo, venir a ponernos una maltería en Necochea, como hay proyectos dando vuelta, y estas cosas son las que ponen freno a cualquier tipo de inversión que pueda hacer alguien de fuera o alguien de adentro, ¿no? Pero si solamente, digamos, o si cada vez que sucede algo, la posibilidad que aparezca un nuevo impuesto, un cambio de regla, la verdad que eso no seduce a nadie ni para invertir, ni para mejorar. Creo que por ahí, en ese sentido, esto se va a prolongar, porque creo que van a ir, no sé cómo le plantea, pero irán elevándose en la justicia. Y no se va a resolver, y lo único que genera esto es encontronazos, dudas y planteos que creo que no van a llegar a buen puerto. Por lo menos no generan ni bienestar, ni que la gente esté relajada trabajando tranquila. Si bien ya hiciste referencia, los argumentos con los cuales se plantea esta llamada tasa portuaria es que, como los camiones y todo lo que tiene que ver con el tránsito de la producción hacia el puerto producen deterioro de la infraestructura, lo que se haría sería un acto de justicia a criterio de quienes promueven esta tasa, que quienes producen ese daño de alguna manera hagan un aporte a la comunidad. El aporte lo hacen pagando un 30% de retención, un 17,5% de impuestos país en todos los insumos que pagan, más todos los impuestos que pagan todos los argentinos. O sea, en ese sentido yo no sé cómo se defiende un impuesto más a alguien que ya paga más del 50% de carga tributaria, ¿no?
A ver, si ese camión puede romper un poco más de asfalto con todos los impuestos que pagan, a ver, no habría que discutir en ese sentido mucho. A ver, obvio un camión probablemente rompa, digamos, más que un auto, sí, sin duda. Pero el día de mañana que le vamos a cobrar al turismo, le vamos a cobrar entonces por los autos que entren, por los autos que rompan o que contaminen, ¿no? Entonces vamos a generar tasas indefinidamente. ¿Y qué pasa con los impuestos que ya pagamos? Yo entiendo el problema por ahí de la falta de recursos que pueda tener un municipio o cualquiera, digamos, en el plano de lo que no es privado, ¿no? Porque el privado se tiene que arreglar solo, sin duda. Y el municipio, bueno, está bien, estará como el Estado provincial o el nacional con necesidades. No sé si esta es la manera, porque probablemente haya otras alternativas, digamos, que sean más constructivas. Por eso, porque en definitiva, y acompañamos a toda la cadena en este... Ni siquiera es un reclamo, ¿no? Es por lo menos una alerta, es decir, bueno, a ver, sentémonos a ver qué alternativa hay para hacer del puerto una logística más eficiente, que rompa menos. Segunda y última pausa, ya volvemos con más invitados. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Continúan las promociones aquí en la nueva YPF de Quequén, que está ubicada en la avenida 554 y calle 515. En este caso se trata de la app. Si no tenés la misma, podés bajarla en muy poquitos segundos. Si contás con ella, hay descuentos, si tenés dinero en cuenta, del 15% los días lunes, miércoles y viernes, y si contás con la app y tenés asociada tu tarjeta de débito o de crédito, el descuento es del 10% los días martes. Estas dos promociones están vigentes, reiteramos aquí en la nueva YPF de Quequén de 554 y 515. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima, agencia marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. En la noche del sábado 7 de julio de 1951 se inauguraba en Necochea el Cine Gran Sud en la calle 64 entre 57 y 59. La película que convocaba al público era Cosas de Mujeres con Ángel Magaña y Zuli Moreno. Pasaron muchos años, funcionó la sala efectivamente como cine allí en esa calle, pero con el correr de los años el mismo cerró. Estuvo muchos años ese edificio abandonado y ahora está siendo refaccionado. El último trabajo que se hizo fue el techado del mismo y estuvo a cargo de estos trabajos el ingeniero civil Gustavo Galván, quien nos brinda detalles al respecto. Ingeniero Gustavo Galván, se ha trabajado, mejor dicho, en el ex Cine Gran Sud de la calle 64. Años atrás, en 2020 tengo entendido, se trabajó en la fachada, en el frente de este edificio emblemático en su momento, ¿no? Como cine de la ciudad. Hoy ya no, por supuesto que no lo es. No, el antiguo edificio, que estuvo tantos años cerrado por una instancia judicial, salió a subasta judicial, se compró y a partir de fines del 2020, como vos decís, empezó una instancia de recuperación. Se limpió y se desinfectó tras tantos años. Creo que son como 3 décadas que tuvo cerrado, sí. Sin techo. Imagínate el palomar que había ahí y la mugre de palomas, plumas, restos de gatos, de todo tipo de animales. Había más o menos 2 metros en todo el perímetro, en la planta baja y la planta alta de esa mugre. No te permitía respirar. Claro, era tóxico. El dueño, me acuerdo que me llevó para ver si podía ayudarlo con algunos aspectos de la obra y yo le dije que no, porque por un lado estaba muy complicado el trabajo y por otro lado era irrespirable, eso te asustaba. Después él me dice, bueno, si no lo haces, yo no lo hago y bueno, tomé la posta. Tomé la posta. Una extorsión, entre comillas. Sí, porque le he hecho muchos trabajos y entonces tiene confianza y bueno. El tema es que se limpió, vos no sabés la cantidad de camiones y camiones y camiones con mugre que salió de ahí, impresionante. Se desinfectó primero para que la gente pudiera trabajar, porque había arañas del tamaño que te imagines y la diversidad. Era una cosa impenetrable. Era impenetrable, exactamente. Tantos años, incluso el cine tiene 2 sótanos, que hay una vieja leyenda que dice que uno de esos sótanos se comunica con el París, pero dice que va por debajo de la 59 a la Galería Central y por el otro lado comunica con una estancia donde se reunían los masones. No pudimos corroborar esto porque el segundo sótano, cuando vos abrís la tapa, están los animales más agresivos, porque no tienen renovación de aire, no hay luz, no hay alimentos. Entonces, si bien esta empresa desinfectó todo, siempre nos dio temor bajar a ese segundo sótano,
que aparentemente une gran parte del centro viejo, según comentarios de vecinos, que eso, había un remisero que estaba ahí en una cafetería del centro, que él nos decía que iba con el padre a vender golosinas, de un cine iba al otro y del otro Todo agarraba el por- túnel, de todo forma por debajo. subterránea. Y mi propio plomero, el que me hace las obras, iba con el padre a arreglar la caldera de Granzú, de ahí iba a la del París y de ahí agarraba el túnel este famoso. El tema es que eso se pudo limpiar. Después, con el ingeniero Néstor Díez arreglamos la fachada, como vos dijiste. Sí. Estaba peligroso el alero, la municipalidad pidió ponerlo en condiciones. Se hizo un cerco perimetral y se le cortaron 3 metros. Luego, el cine tiene en la parte exterior placas, que son como placas cementicias más gruesas, Sí. prearmadas, premoldeadas, y tenían unas fisuras de hasta 20 centímetros. Eso se picó todo, se escarificó y se reconstituyó el revoque exterior y las placas, de manera tal de que se le sacó toda peligrosidad. Había No hay una ningún- chimenea Sí. adelante que estaba oscilando sola, estaba sin base, se podía caer hacia la calle. Cadenas, hierros, de donde estaba el antiguo cartel que decía Cine Gran Sur. Sí. Caños, lo que te imagines, estaba en la fachada suelto. Sí, Así un que peligro. eso se le sacó toda la peligrosidad. Ujú. Y después, en una nueva instancia, el propietario dispuso hacer la cinguería, porque la cinguería con la agresividad que tiene la paloma y la mure que ella deja y el centro, que es un palomar, estaba toda picada. Así que se sacó la cinguería y ahora se techó, que para los vecinos de ahí es un milagro. Ingeniero, y se colocó el techo, ¿qué superficie? El techo tiene más o menos 1.800 metros cuadrados, porque la planta del cine tiene 20 metros de ancho, por 50, ahí hay 1.000 metros, Claro. pero el techo es un techo con mucha pendiente, porque no estaba preparado para chapas aluminizadas que se utilizan ahora con poca pendiente, sino que era para fibrocemento. Claro. Y todo lo que vos mires es de calidad. Bien. La acería con la cual se hicieron las cabreadas tiene como un esmalte de fábrica, es americana, que ha impedido en tantos años que se oxide, está como nueva. Los bulones de alta resistencia están como nuevos, está todo, es inmaculado todo. Lo que vos te imagines, la madera es roble de Lavonia o cedro paraguayo. Los revestimientos que se conservan son del mármol de Carrara. Las barandas que hay han sido todas forjadas y talladas a mano. Hay una calidad de materiales de excelencia ahí adentro. Y el cine Gran Sud, entonces, hoy por hoy, teniendo arreglado el frente, siendo techado hoy por hoy, ¿tienen ya un destino previsto por parte de los propietarios actuales? Los propietarios tienen otras propiedades grandes en el centro viejo, por ejemplo, la propiedad donde estaba Open Sport. Ajá. Es decir, que también era un cine. Que era también el Cine Atlantic y que estaba en unas condiciones similares a este cine. Claro. Y de a poco, en etapas, se puso en valor y se alquiló. Claro. Y bueno, ahora están en el mismo camino. Compraron esta propiedad y en etapas, siempre ellos pensaron hacerlo en etapas. Incluso yo hice una publicación en un Facebook que tengo chiquito para mis amigos y ahí ya comento que el dueño lo quiere hacer en etapas. Tiene pensado ponerlo en valor y hay empresas interesadas en alquilar. Pero de todas formas, si viene alguien con interés de comprarlo, ya el año pasado vino una empresa que está radicada en Santa Fe, él está dispuesto a venderlo, pero bueno, en ese momento no acordaron un valor. ¿Y faltan todavía algunos tramos de obra? Le faltan, yo te diría que están faltando 3 etapas que él quiere ejecutar, que es lo próximo. Yo no tengo una relación contractual con él. Lo que sí, como nos conocemos de años, él me pide presupuesto para hacer alguna etapa. Determinada obra, claro. Claro, entonces bueno, ahora él me dijo, lo que quiero hacer es hidrolavar todos los revoques interiores, que salga todo lo que está suelto, porque esa mugre que había en planta baja y planta alta hizo podrir a los revoques. Claro. Además hay, como tenemos acá en el cielo raso, hay paneles acústicos verticales que se han ido desprendiendo con el paso de los años, están semi amurados, quiere desprenderlos. Entonces bueno, con ese hidrolavado va a salir todo lo suelto. Después escarificarlo, como se hizo en la fachada. Escarificar es con una piqueta
golpear el reboque y se cae lo suelto. Y ahí reconstruir los reboques interiores. Así que una etapa sería esa. Otra etapa que tiene pensada es los reboques exteriores. Si vos, no sé, por ejemplo, estás en el Deleite y mirás, se ve gran parte de los reboques exteriores que están deteriorados. Y eso hace que cuando llueve, como no hay hidrófugo, no hay cerecita, ingrese el agua desde el exterior al interior. También los quiere reconstruir, para eso hace falta una grúa. Y la última que quiere hacer es la fachada. Quiere sacar todos esos mamotretos que hay, vidrio, maderas viejas, las puertas, todo, y hacer, como hicimos en Espertul, en Diagonal 75, en este momento lo hicimos con Adriana Carricar, que hicimos todas arañas de vidrio, Spider, con acero inoxidable. Bueno, él me mandó unas fotos de Europa, no vive en Necochea, y hay unos modelos muy nuevos y muy lindos, y quiere traer eso para acá. Pero no con una altura como podría ser Espertul, que es una altura pequeña, sino con una gran pantalla como podría ser el Colegio de Escribanos, para tener una referencia. Es decir, desde arriba abajo hacer una pantalla de vidrio, con cortinas, porque encima hay vandalismo. Él tiene ahí unos vidrios existentes y hay unos chiquitos que 2x3 le tiran piedras, rompen. Entonces, bueno, hay que poner cortinas, pero él tiene la idea de hacer ese gran local con mucha vidriera. Como siempre, un gusto ilustrarnos acerca de obras que tienen que ver con la ciudad de Necochea en particular. Gracias. El gusto es mío, gracias. Y así llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 19, por Somos a través de Flow, con reiteración el día jueves a la hora 11. También nos pueden ver en nuestro propio portal, que es www.elciudadanonecochea.com.ar, como así también en streaming por Agenda Necochense y otras plataformas digitales. Hasta la semana próxima.